estamos a oscuras, tanto en el manejo de la economía como en los avances tecnológicos para el manejo del Estado moderno, del gobierno actual. Estamos entrampados, señores. Y esto me llama a preocupación. Se fue un ministro de Obras Públicas, 5 años, y tenemos un caos en el 9, kilómetro 9 de la autopista Duarte. Y no se sabe cuánto dinero se ha invertido ahí. ¿Dónde está la verdad? No es que no se siente la malaria se siente, porque todos los negocios donde tú vas te lo están diciendo, que la venta ha disminuido de forma importante. Ya, porque cuando la cosa está mala, te llaman por la tarjeta de crédito, te llaman por las deudas que tú tienes. Entonces, cuando se te juntan 30 gente llamándote, que la salida es decirle, oh, estoy en bancarrota. No es solamente que haya circulante, es que también hayan reservas. ¿Para qué? Porque no ganamos nada con que el dinero entre por un lado y tengamos que gastarlo de la misma manera por factores como la inflación, que hemos sido víctimas de eso. Los productos se han encarecido bastante de manera progresiva en los últimos meses. Producciones Holur presenta Como Lo Vemos Podcast, una conversación amena entre amigos sobre diversos temas. Como Lo Vemos Podcast. Como Lo Vemos Podcast. Como Lo Vemos Podcast. Como Lo Vemos Podcast. Bienvenidos a Como Lo Vemos Podcast. Eso, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten, doctor Luz Jenny? Magistrado, licenciado Consoró. La costumbre. Estamos bien, gracias al Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra. Muy bien. Estamos bien y felices. Bien y felices en esta entrega más de Como Lo Vemos Podcast, invitando a nuestros seguidores que se suscriban y que lo compartan con todo el mundo y que sepan, como dice el jefe de la policía, le estamos dando seguimiento porque tenemos más visualizaciones que seguidores, lo cual quiere decir que se interesan en el contenido, mas sin embargo no se suscriben. Los invitamos a suscribirse y a sugerir los temas que quieren que abordemos en esta conversación amena entre amigos sobre diversos temas. Como Lo Vemos Podcast. Como Lo Vemos Podcast, excelente. Bienvenidos nuevamente a esta conversación entre amigos. Hoy, como siempre, tenemos un tema de interés que nos han solicitado bastante. Doctor, ¿cómo está? Estamos bien, muy bien. Qué bueno. Ustedes están como medio tímidos, están como la situación. Bueno, exactamente ese es el tema. Hoy vamos a hablar de qué es lo que está pasando económicamente. Estamos en República Dominicana, pero entendemos que puede tener alcance a toda Iberoamérica y al mundo el tema de la recesión económica y ver, coméntenos debajo, ¿qué ustedes piensan que está pasando? ¿Tenemos una recesión económica, una crisis económica o ya estamos a un nivel de depresión? Señores, escribe una seguidora aquí. No sé lo que pasa, pero se siente la malaria en la calle. No hay cuarto. Sí, es como si todo se hubiese parado y hay diferentes artículos que salen todo el tiempo hablando de diferentes actores, ¿verdad?, del sistema financiero y de la economía. Hace poco se leía que de las deudas del país, pues prácticamente había aumentado el 60% la incapacidad de pago, y se nota porque en los intercambios comerciales pues cada día se están o disminuyendo o haciéndose un poco más lentos. Entonces vamos a diferenciar. Cuando hablamos de recesión, según lo que dictan, ¿verdad?, los libros, se dice que disminuye el Producto Interno Bruto, es decir, la capacidad de productividad de los individuos en un espacio geográfico, por un trimestre, 2 trimestres, porque se le da seguimiento, se evalúa y pudiese durar quizás un año. A mi parecer, desde que inició el año de las elecciones, que fue el 2024,
repito, desde que inició, y nosotros estamos en julio, hoy grabando este programa, del 2025, pues cada vez se ha visto y se ha evidenciado una ralentización de la actividad y del intercambio económico. Muchos factores han incidido, la incertidumbre económica, se pudiera decir, y agregarle a eso, pues, quizás cambios vamos a decir, sociopolíticos relacionados con el control de la migración, que trabaja también aquí en algunos sectores de República Dominicana, y temas internacionales que obviamente inciden también aquí. De mi parte, yo quisiera enfocar el tema relacionando 3 puntos, porque siempre yo recuerdo cuando yo era mucho más joven y desde que era niña, que se sentaban los señores a conversar y hablaban del circulante. Ese término siempre salía en las conversaciones y yo siempre me preguntaba, Dios mío, pero esta gente siempre hablan del circulante. Caminando. Después, bueno, estudié un poco de finanzas y uno sabe más o menos de qué se trata. Pero el problema que está sucediendo no se limita a la existencia o la falta de circulante. Está relacionado también ¿con qué? Con la formación de capitales, por lo menos en esta sociedad, y la confianza o la desconfianza en el sistema financiero. Entonces, cuando tú analizas esas 3 cosas, el circulante es el dinero efectivo, líquido, que te permite hacer intercambios, ¿verdad?, comerciales, ya sea personas físicas o jurídicas, vamos a decir empresas. Y entonces el tema de lo que acabo de decir, se me fue, lo tengo anotado por aquí, la producción de capital, que no es solamente que haya circulante, es que también hayan reservas. ¿Para qué? Porque no ganamos nada con que el dinero entre por un lado y tengamos que gastarlo de la misma manera por factores como la inflación, que hemos sido víctimas de eso. Los productos se han encarecido bastante de manera progresiva en los últimos meses, como dije anteriormente, diría yo más de 12, mucho más de 12. Entonces, esos son factores que han venido como a incidir en esta complicación que tenemos ahora mismo. Entonces, cuando tenemos una economía informal, el tema del desempleo, pues, y la desconfianza, además, en los bancos, porque cuando las personas no confían en la banca, pues el ahorro no incrementa. Entonces, a pesar de que se ha incentivado el circulante con los incrementos de los salarios en algunos sectores productivos nacionales, y a pesar de que vamos a decir que el consumo también se ha visto incrementado, pues la tasa de ahorro sigue siendo baja y existe una desconfianza histórica en la banca de este país, en las pensiones y en la política fiscal. Entonces, si nos afecta, ¿verdad?, el tema de la economía informal, pero la gente no confía en el Estado, en las instituciones y en la manera de recaudar, pues, impuestos, ¿cómo nosotros pudiéramos, pues, llegar a un punto medio y solucionar esto en base a esta realidad? ¿Cómo lo ves, doctor? Tú mencionabas ahorita algunas de las posibles causas de por qué el dinero anda poco en el medio, ¿no? Sí. Y mencionaste el asunto de los ilegales.
O sea, el trabajo que ha hecho Migración, que se ha visto, que en la calle ha disminuido la cantidad de ilegales ofreciendo servicios informales. Y yo no creo que eso tenga alguna incidencia con el circulante, porque recordemos que los ilegales trabajaban o trabajan aquí en República Dominicana y lo primero que hacen es mandar el dinero para su pueblo. O sea que nuestro vecino país recibe remesa de República Dominicana de forma importante, por lo que salir ellos del ambiente laboral tal vez aumentaría los costos, que eso también lo dudo, porque aquí hay una mala percepción de que el haitiano trabaja barato, y eso es falso. El haitiano te cobra igualito o tal vez un poquito más que el dominicano. Ahora, la diferencia está en que el dominicano no le gusta trabajar, pero el hecho de que usted haya sacado 2 o 3 personas de un campo, eso no tiene que ver con que el huevo le llegue un poquito más caro. Yo creo que esa partecita ahí tendríamos que verla. Aparte de que recordemos que República Dominicana no es un país aislado. República Dominicana tiene sus ingresos bien identificados. Un asunto es la remesa. La remesa. Pero si hay problema en el lugar de donde vienen esas remesas, pues nosotros nos vamos a ver afectados también. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos ha entrado en guerra. Entró en guerra con Irán, en apoyo a Israel. Pero recordemos también que hemos venido arrastrando una guerra, que es la guerra de Rusia-Ucrania, que mucha gente, no, que Rusia. Señores, Rusia incide en la economía del mundo, porque es la fuente número 1 de energía. Y no solamente eso, sino que cuando nosotros soltamos el tema de la remesa, entonces tenemos que hablar de turismo. Y en la lista de quienes nos visitan en República Dominicana estaban los rusos también. Y esa parte disminuyó de forma importante, por no decir desapareció. Y recordemos también que cuando Putin invade Ucrania, aquí se quedaron varados unos ucranianos, no sé si ustedes recuerdan, que andaban buscando la forma de que esos ucranianos pudieran llegar a su país y se quedaron aquí en República Dominicana. O sea, nosotros recibíamos muchos rusos y muchos ucranianos como turistas acá. Entonces recibimos muchísimos norteamericanos, pero fíjense, están los judíos, los norteamericanos, los rusos, los ucranianos, y ahí también envueltos están los europeos. ¿De dónde vienen la gente que nos visitan? De todos esos países que yo les he mencionado. Y si a eso, vuelvo y les repito, se le suma la desgracia de la remesa, pues entonces nosotros vamos a tener una dificultad económica importante por el hecho de que nosotros dependemos en gran proporción de esas actividades. Bien, entonces yo no soy economista, pero lo veo así, yo lo veo de esa manera. También puedo puntualizar de que el hablar de la remesa y de las guerras no quiere dejar dicho de que no haya una dificultad. La hay. Porque si yo dijera aquí que no la hay, estaría siendo de la vista gorda o mentiroso, un abanderado incondicional de la cosa, independientemente esté bien o mal. Y yo no creo que la definición me llegue a mí. Sí se ve, y por ejemplo yo he salido de mi trabajo y de aquí mismo he salido a las 9 de la noche, 10 de la noche, 7, y he andado en la ciudad 7 y media y 8 de la noche y se ve un vacío. Las calles se ven vacías. Usted sale y es como si estuviéramos en pandemia 2.0. Es cierto. Todo el mundo está recogido en su casa y esto quiere decir que el dominicano ha madurado bastante.
Cuando hay menos, gasta menos. Y eso se está viendo. Porque si ustedes visitan los supermercados, ustedes se van a dar cuenta, y obsérvenlo, que de 16 a 20 puestos de caja, fácilmente están funcionando 5. Y las otras no tienen empleados. Eso es un movimiento de algunos empresarios, de que cuando la cosa se pone, cuando bajan las ventas, pues entonces reducen el personal que le ofrece el servicio. Yo no sé si ustedes lo han visto, yo lo he visto. Yo pienso que en lo adelante deberíamos escuchar a los expertos que nos digan qué pasa, qué está pasando y que nos expliquen con numeritos, ¿de acuerdo? Con respecto a la deuda. Mira, yo lo veo de esta forma. Usted debe 100 pesos, pero usted recibe 1,000 pesos. Esa deuda es un 10%, ¿verdad? De un 10%. Pero sucede que de repente usted se ve debiendo 500, pero usted recibe 5,000. Entonces, lo que usted debe con respecto al Producto Interno Bruto es lo que usted debería calcular, no en cuánto se debía en el 1990 y compararlo ahora. No, ha subido 400 veces, sí, pero ¿cuánto era el Producto Interno Bruto en 1990? ¿Y cuánto es el Producto Interno Bruto ahora? ¿Y cuánto es la deuda? Entonces, el porcentaje de deuda debería siempre compararse con el tamaño del Producto Interno Bruto, no con la deuda que teníamos hace 10 años. Se habla de la deuda externa. La deuda externa e interna. La deuda de la banca privada. La externa y la interna, o sea, lo que debe el Estado dominicano debería siempre hacerse en comparación con el Producto Interno Bruto, no con una cifra anterior. Es como yo lo veo. Y es como le digo, yo no soy economista, pero hasta donde yo entiendo debería ser así, o es así, y me gustaría que alguien de los que nos sigue aquí, si es economista, que nos explique si tenemos razón en ese sentido o no. Bien, entonces vuelvo y digo, no es que no se sienta ahí afuera, como dicen los muchachos de allá de Sabana Grande de Boyá, la malaria. La malaria se siente, porque todos los negocios donde tú vas te lo están diciendo, que la venta ha disminuido de forma importante. Entonces, a eso nosotros tenemos que buscar los datos de cuántas personas se han suicidado. No te rías, José Luis. No te rías, porque cuando la cosa está mala, te llaman por la tarjeta de crédito. Te llaman por las deudas que tú tienes. Te llama el individuo que tú le cogiste la goma del carro para pagárselo el otro día y se te complicó. Te llama el señor del ventorrillo que tú le cogiste las viandas y no se las pudiste pagar. Entonces, cuando se te juntan 30 gente llamándote, que la salida es decirle, estoy en bancarrota, o lo peor, cuando hay situaciones económicas difíciles, aumentan los cierres de negocios, los suicidios. Y le da infarto a los dueños de colmado. A los dueños del colmado y a las personas que les debe al colmado hoy también. En Sabana Grande de Boyá murió un dueño de colmado de un infarto. Y mi mamá me dijo, yo cogía fiado a veces en ese colmado, digo, lo quebraste. Murió de un infarto un señor en Sabana Grande de Boyá. Es lo que yo, como yo lo veo. Así que vamos a ver, Juan Francisco, ¿qué piensas tú de todo esto? Como yo lo veo, en esta oportunidad yo lo voy a ver con una interpretación ecléptica. Dice, la interpretación ecléptica se refiere a un enfoque en el que se adoptan o se combinan elementos de diferentes teorías, estilos o ideas para formar una nueva perspectiva o solución, en lugar de adherirse estrictamente a un solo paradigma o sistema. Entonces, le digo esto porque escribe una de nuestras seguidoras, dice, depresión, eso es lo que yo tengo por la economía.
Pero escribe: si bien es cierto, ahora mismo se siente la malaria en la calle, creo que nuestro país está en una crisis económica discreta. Y es evidente que la economía va de mal en peor en nuestro país y lo único que hace el gobierno es ocultarla. Sin embargo, en las calles, en el día a día se siente la escasez. Esto lleva a muchos ciudadanos a una baja capacidad intelectual e incluso a un bajón económico, que se trancan mentalmente y deciden poner su vida en riesgo por no tirarse a la aventura. Esa es una visión de una seguidora. Como ella lo ve. Como ella lo ve. Y como lo ve el presidente de la República, evidentemente que la economía del país anda mal. Tan mal que renuncia el ministro de Hacienda y el presidente tiene que llamar a los pesos pesados, la gente que sí sabe gobernar la economía y que por 20 años produjo un desarrollo y un avance en la sociedad dominicana. Duele a quien le duele y ráquese quien se raque. El Partido de la Liberación Dominicana y los gobiernos del PLD fue lo que marcaron la historia para el desarrollo y el avance por 20 años de la sociedad dominicana. Y no lo digo yo, lo dice el decreto que designa a Magín Díaz como ministro de Hacienda en este gobierno. ¿Y quién es Magín Díaz? Es una persona que ha estado vinculado al desarrollo económico desde el gobierno de Hipólito Mejía en el 2000. No ha salido del tren financiero en la administración pública. Salió en los primeros 4 años de Luis y el PRM y tuvieron que volverlo a llamar porque la economía es un desastre. La economía dominicana es un desastre. Magín Díaz, 4 años director de la DGI, excelente recaudador que permitió todas las obras que vemos hoy en día y que realizó el PLD en sus diferentes gobiernos. Desde primero como subsecretario de Finanzas, luego subsecretario de Hacienda, luego como director de la DGI y ahora en un auxilio. El gobierno de Luis y el PRM en su incapacidad manifiesta en todo. Tiene que designarlo como ministro de Hacienda porque no pueden, no tienen capacidad para dirigir la economía. Así es que yo lo veo. Ahora, en el PRM yo le pregunto, y es sencillo el análisis lógico, y es que en el PRM no hay una persona con capacidad para ser ministro de Hacienda. Tienen que agarrar los técnicos que mostraron el éxito en el gobierno pasado. Claro, y ahí estoy de acuerdo, porque la Constitución habla de la meritocracia. No es que está ahí porque es de un partido X, es porque ha demostrado con los años constantemente que es un técnico capacitado y que tiene los conocimientos. Pero entonces no diga que es un técnico del PLD. Lo es de ese partido. Y que el momento lo es. Pero entonces, ¿y Albizu? Háblame de Albizu. No, entonces, no, es diferente. Es diferente, pero Albizu ha estado en todos los gobiernos, excepto el de Hipólito Mejía. Sí, está bien, entonces, pero ahí... Entonces, justamente cuando Hipólito Mejía, es que el dólar sube casi a 60 y vuelve después a Albizu, que estabiliza todo, pero Albizu ha estado ahí en todos los gobiernos. Pero ahí el bombillito se le prendió con tiempo al presidente y dijo, yo no puedo salir de este hombre. Ahora, eureka, el bombillito se le prende después y dice, espérate, que tenemos que llamar a esta gente porque la economía se nos está yendo al piso. Señores, mire, pasó algo en Hacienda sobre la renuncia, entre comillas, de Jochi Vicente. Yo no sé si ustedes recuerdan que salió en los medios de comunicación la señora propietaria de los terrenos del aeropuerto que murió a la espera de un pago de su terreno por una expropiación. Un pago que no tenía ninguna objeción ni ninguna limitante desde el punto de vista legal. Sin embargo, por un asunto de mal manejo de la economía y de los procedimientos de Hacienda, esa señora no cobró y falleció. Bueno, lo cobrarán sus herederos cuando Hacienda decida pagar. La economía en el Ministerio de Hacienda está entrampada, real, y ojalá que Magín Díaz pueda resolver las situaciones que hay ahí. Personas con sentencia, con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, que no son susceptibles de ningún recurso, con crédito del Estado que deben ser pagados porque ya están altamente vencidos y porque la ley de fondo público así lo dispone. El ministro saliente de Hacienda tenía un cuello de botella en ese ministerio. No estaba cumpliendo la ley,
no estaba pagando. Y evidentemente que los pagos de Hacienda dinamizan la economía, porque Hacienda no paga 2 pesos ni 3 pesos, son miles de millones de pesos que Hacienda paga. Entonces, si usted no le paga al que el Estado le debe y le debe documentado, evidentemente que va a haber una recesión económica. Yo espero que este nuevo ministro de Hacienda, que entiendo que por algo lo nombró Luis, por algo, porque entiende que tiene las capacidades para manejar el tema económico y para dirigir Hacienda, pueda ir fluyendo, como decía Luis, yo te voy a hacer una pregunta. el circulante. ¿Está malo eso? ¿Cómo? Está malo No que, está que Luis haya tomado una persona con capacidad para resolver un problema. ¿Está malo eso? No, está correcto, está correctísimo. Bueno, pero no dice, y volvemos a las Sagradas Escrituras, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, en cuanto al manejo de la economía, y que no es bueno la generalización. En este gobierno, y valga la publicidad gratuita para David Collado, para mí el mejor ministro que tiene este gobierno. Tipo exquisito, excelente en el trato, en la dirección de turismo. O sea, no vamos a decir el gobierno completo es malo. No, hay funcionarios que no están haciendo nada, que son incompetentes. Lo mismo que pasó en el gobierno pasado. Lo mismo que pasó, se satanizó a todo el mundo, más sin embargo hay que llamar a Magindía para que resuelva esta situación. Sí, porque hoy el tema es economía. No se trata de generalizar, Ahora, ciertamente, y es como yo lo veo, el desarrollo económico y el cimiento de los avances que exhibe la República Dominicana estuvieron vinculadas con la estabilidad económica que por los gobiernos del PLD estuvo la República Dominicana. Así es como yo lo veo. Ahora, tenemos una economía entrampada. Por eso la gente votó en contra de ellos, porque íbamos tan No, bien. eso es una manipulación. Mire, le voy a decir algo. Una manipulación. Mire, ¿verdad? le voy a decir algo. Y dije que decía la Sagrada Escritura, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y yo sé por qué lo digo. Y voy a hablar de cosas personales, cosas que no acostumbro en la conversación a hablar de cosas personales. La Suprema Corte de Justicia dicta la sentencia para hablar con datos específicos. Mira, es lo que tú encuentras, lo que tú andas buscando ahí. No, y termino ahí, doctor. Deme este momentito. Yo quería decir algo. Primero quiero. Primero quiero, mira. Te has apoyado los ojos de una No, forma. pero espérate. Míralo aquí. Tengo que defender. Oye, primero quiero agradecer a Dios Todopoderoso, porque Eso dice la a su tiempo se maduran las uvas. Y vuelvo y le dije lo que dicen las Sagradas Escrituras: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La Suprema Corte de Justicia, mediante la sentencia número SCJTC-25-1780, anula y casa la sentencia del Tribunal Superior Administrativo que ordenó mi destitución como juez, y lo mandó para que lo revise otro juez, otro tribunal, porque entiende, tú no habías hablado porque de esa entiende vaina, que eso es irregular, que es violatorio a la Constitución, y que todo se hizo con la intención malsana de hacer del daño a mi persona. Si es así, te felicito, mano. Y le digo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, porque en ese momento, cuando me defendí sobre eso, ese fue el inicio de mi escrito. Las verdades van a salir a relucir, todas, no solamente la mía, todas las que se tejieron erróneamente para llevar una idea equivocada a la sociedad dominicana. Vamos a ver ahora de qué lado están los malos y de qué lado están los buenos. Hace poco, continuando con lo que decías, nos alegra mucho que eso esté por el camino correcto. Tú hablabas del ministro que tiene un excelente desempeño, y esta semana yo leí sobre una encuesta que hicieron y él quedó en primer lugar.
Y relacionado a la economía, pues le sigue una persona que yo entiendo que también ha puesto mucho esfuerzo en dinamizar la economía, que es el señor responsable del Banco de Reservas, el señor Samuel Pereira, que hemos visto todos como además de la administración que ha llevado a cabo, pues se han hecho ya tangibles los mecanismos ¿para qué? Para viabilizar más remesas desde los puntos, ¿verdad?, más importantes donde tenemos dominicanos, claro, porque es necesario para la economía local. Pero independientemente de que llegue ese dinero y esa transferencia mensual, muchas veces eso no es sinónimo de riqueza. Y ahí es donde queremos llegar, que los esfuerzos de las instituciones, muchos de ellos se hacen, son efectivos, pero debe trabajarse en la población. A veces nosotros entendemos que la administración de cada persona pues es un tema individual, y de hecho sí lo es, pero cuando no se conoce el valor del dinero, como nosotros sabemos que hay una cultura del despilfarro cuando tú no trabajas, ¿verdad?, el dinero que gastas, encarece, ¿verdad?, los productos, y más afectando, bueno, la inflación y a las personas que tienen sueldos o salarios fijos, y afectando a las personas que tienen menos ingresos. Entonces es muy bueno que empecemos a mejorar la productividad, porque en el caso de ahorita, en donde mencionaba la incidencia de la desvinculación de mano de obra ilegal de los campos productivos de aquí, pues no necesariamente hablaba de su participación en la disposición del circulante, pero de manera natural incide en el incremento de los costos, porque de una manera u otra eso incide de manera negativa en la productividad, que es lo que nos ha faltado a nosotros. Necesitamos pues transformar la mentalidad del sobrevivir y resolver a construir, porque es la única manera en la que nosotros podemos pues construir capitales para nosotros dejar de respirar con esa, ¿verdad?, respiración como ventilación asistida, que eso es lo que está pasando aquí. O sea, estamos como sobreviviendo, y entonces tenemos que llegar, como tú decías, al momento de la reflexión, aplicar la educación financiera y entender que debemos pues poner ojo en la administración del dinero que llega a nuestras manos. ¿Qué haces con el dinero que pasa por tus manos? El tema aquí no es hacer oda al dinero. Lo que vale no es el dinero, es lo que hacemos con el dinero. Quiero que el doctor le dé continuidad donde él diga que le cuidaron los ojos. Sí, porque en consonancia, no te rías. Piquete a los ojos. No te rías. En consonancia a lo que decíamos hace 2 semanas atrás, yo creo en la meritocracia. Y si usted es un hombre que tiene mérito, debe poner ese mérito al servicio de su sociedad. Yo creo en eso. Y el hecho de que nosotros tengamos al BISU en el Banco Central quiere decir que él ha funcionado gobierno tras gobierno, ha pasado todos los gobiernos y está ahí y lo ha demostrado. Y lo ha hecho bien. Y lo ha hecho bien. Y lo está haciendo. Y si Magín lo hace bien, no importa, es dominicano. Eso es lo que yo digo, es dominicano. Y si usted está del otro lado, los partidos aquí tienen que verse como instrumento para que te lo dice la jodida democracia, que tiene que utilizar los partidos para tú poder canalizar el poder y ese tipo de cosas, pero los partidos aquí no deben ser los que dominen la República Dominicana, porque ahí va lo que tú decías fuera de cámara, la partidocracia, que aquí los partidos son los que están manejando todo, y no debe ser.
Si él forma parte de otra acera y es quien va a traer los resultados a los dominicanos, pues bienvenido sea. Y eso, más que una crítica, deberíamos darle un aplauso a Luis Abinader por hacerlo. Y tiene que seguir haciéndolo. Ay, felicitando hoy. Me gusta, estás felicitando. Sí, ¿tú sabes por qué? Hay que felicitarlo que nombró un PLDista para que haga la cosa bien. No, déjame decirte una cosa. es que hacerlo se necesita tener lo que tú sabes. Que yo quería. Óyeme, ¿tú sabes por qué? Se necesitan coco, dígalo, necesitan coco. Tú sabes, porque dentro del partido hay muchísima gente que piensa que porque levantaron una bandera deben estar desempeñando una función y no tienen la capacidad y están ahí. Y después viene la crítica como la que ustedes están haciendo, muy bonita para David Collado, que yo me uno a ella, pero entonces ¿y los otros? Ahí. ¿Por qué? Porque no hemos seguido el asunto de la meritocracia. Hablabas de los braceros, de los obreros extranjeros ilegales. Miren, aquí en República Dominicana lo que ha pasado es lo siguiente. Los campos no están mecanizados, señor presidente. No están mecanizados. Y una cosa que tú lo puedes hacer con un aparato, un solo hombre, tú tienes que emplear 20 personas en un día. Y no llegan a la mitad de lo que tú puedes hacer con un aparato. Entonces tenemos una dependencia que es agricultura. Por ejemplo, para irme al lado de la agricultura. Usted tomar un préstamo en agricultura es igualito que una banca comercial cualquiera. Y cuidado. Te piden, mire, hasta la placa panorámica de los dientes. Hecha recientemente. Óyeme, eso es una forma de disimular que agricultura, que el Banco Agrícola está quebrado. Eso no funciona. Eso no funciona. ¿Por qué? Porque en el campo están los campesinos y debería estar agricultura junto con el Banco Agrícola visitando a esa gente que tiene las plantaciones y preguntándole qué es lo que necesitan, dándole la orientación, dándole las facilidades técnicas, dándole las facilidades, las soluciones y las facilidades financieras. ¿Para qué? Para que el campo se mecanice. Si nos mecanizamos, si nosotros actualizamos el campo, la producción va a ser mucho más barata para ese campesino y así nosotros podremos tener comida más barata. Pero ¿qué carajo es lo que estamos haciendo? Explíqueme, que yo no entiendo. No entiendo. Y si alguien quiere decirme cualquier cosa, yo tengo los documentos de cómo funcionan los préstamos del banco, y no vale la pena, porque aparte de eso, cuando tú vas, mira, yo necesito un aparato, cuesta 5 millones de pesos para poderle dar mantenimiento a 2 fincas que yo tengo, que yo qué cosa. Te piden. Tienes que traerme el título de tu casa. De tu casa, sí, pero no del campo ya produciendo, que está ahí. No. Pero no fue nadie, no ha ido nadie a ver. Entonces, ¿qué carajo es lo que tenemos? ¿Quién me va a orientar a mí como campesino para yo dar una buena producción, para darle producto de primera calidad, para sacarlo del país y para que los dominicanos también nos quedemos con una parte de eso? Productividad. Entonces, cuando la productividad se afecta, viene todo esto que ustedes ven. La crisis. Y la depresión. Sí. Y la recesión. Es muy bueno que nosotros lleguemos a un punto de unificación en la opinión, porque hace poco hablábamos de circulante y de la creación de capitales, sí, y definitivamente en la formación de capitales pues se adquieren, ¿verdad?, activos que nos sirven ¿para qué? Para mejorar y multiplicar el valor del trabajo y del dinero en el tiempo, como es esa maquinaria en el área de la agricultura, por ejemplo, y activos como el caso del señor Magín Díaz en Hacienda. Activo, sí, en Hacienda. Así que exhortamos a observar, pues, siempre la actualidad, lo que está sucediendo, nosotros tratar de aportar desde nuestra esquina, pues, lo que podemos, y para nosotros, pues, salir de esta época, de este oscurantismo pronto. Esta época y oscurantismo pronto. La expresión de Luz termina dándome la razón. Estamos a oscuras, tanto en el manejo de la economía,
como en los avances tecnológicos para el manejo del Estado moderno, del gobierno actual, estamos entrampados, señores. Y esto me llama a preocupación. Se fue un ministro de Obras Públicas, 5 años, y tenemos un caos en el 9, kilómetro 9 de la autopista Duarte, y no se sabe cuánto dinero se ha invertido ahí. Entonces, ¿dónde está la verdad? Yo invito al pueblo dominicano a hacerse esa pregunta, ¿dónde está la verdad? Pero no se deje llevar de lo que le dicen. Busque información, documente, se haga análisis, estudios comparativos de tal año a tal año, qué pasó con la economía, cómo se desarrollaron las obras, cómo crecimos, cuánto creció la vivienda, cuánto creció la economía, cuánto se importaba, cuánto se exportaba, para que entonces tomen una decisión. La inversión pública, para que tomes una decisión consciente y diga cuándo estábamos mejor y en qué tiempo estamos peor. Como yo lo veo y como dice nuestra seguidora en su mensaje, vamos de mal en peor. Ojalá y el Chapulín Colorado y su equipo pueda rescatarnos de este oscurantismo y de esta malaria que se siente en los bolsillos porque no hay un peso en la calle. Yo siempre he visto que el dominicano ha llegado a momentos muy luminosos en su vida, pero también ha tenido grandes tropiezos económicos y de todas formas. Y míralo ahí, la República Dominicana siendo uno de los países más importantes del Caribe y del área, o sea, Centroamérica, etcétera. Si hablamos de turismo, si hablamos de crecimiento económico, porque el pueblo dominicano es como una familia. ¿Y qué familia no se ve en apuros económicos en algún momento? Toda la familia le pasa eso, pero eso no quiere dejar dicho que esta oscuridad sea para siempre. El dominicano siempre ha salido y vamos a salir. O sea, yo creo que este no es momento para buscar, aunque sí tenemos responsables que deben darnos las informaciones necesarias, no buscar tantos culpables de forma. Vamos a hablar de todo de todo en general, que puede estar pasando desde afuera para adentro, ¿verdad? Y nosotros buscar entonces la salida a este problemita que yo creo que puede ser temporal como siempre lo ha sido. Así que dominicano, para adelante a trabajar y vamos a ahorrar. Dinos, ¿cómo lo ves? Este ha sido un Como Lo Vemos podcast bien enérgico. Recuerden que este podcast llega a ustedes gracias a Serapios Green, la libertad de disfrutar un ambiente natural, Legal for Group, eso es asesoría legal de alto estándar, Uniformes Moderno Hannibal, Emporium Real Estate, tu sueño hecho realidad, Frank Cargo and Logistics y Agua Hermanos Ferreira, pura y natural. Recuerden suscribirse, compartir este contenido y siempre hacer sus comentarios y darnos sus sugerencias sobre los temas que les gustaría que nosotros tratemos en esta conversación amena sobre diversos temas. Nos vemos en un próximo Como Lo Vemos Podcast. Como Lo Vemos Podcast.